Quiero darles la bienvenida a nuestro webinar de sistemas de calentamiento. Por favor, confírmenos en el chat si nos están escuchando bien. Buenas tardes, nos están escribiendo. Por favor, confírmenos si nos escuchan bien. Listo, nos dicen que nos escuchan perfecto. Bueno, entonces me presento, yo me llamo Juliana Duque y les doy la bienvenida en nombre de Empresas Gasco a nuestro webinar de sistemas de calentamiento. El día de hoy nos están acompañando desde la empresa de Gasteco el ingeniero Gabriel Arenas y Freddy Moncada. Gabriel Arenas es el gerente general de Gasteco. Gasteco es una empresa con más de 25 años de experiencia en el mercado y se dedica a los equipos de sistemas de calentamiento de alto rendimiento. Utiliza tecnología alemana o americana y es un aliado estratégico de Empresas Gasco en toda Colombia ya desde hace bastante tiempo. Entonces, sin más preámbulos, le doy la palabra a Gabriel para que empecemos con nuestro... Buenas tardes. Vamos a hacer un recuento breve, unos 40 minutos, sobre sistemas de calentamiento aplicados a los procesos de secado. En esta presentación, más adelante vamos a hablar de los equipos de calentamiento de aire de la marca Maxon, de una compañía Honeywell, de la cual hemos venido siendo distribuidores y aplicadores durante los últimos 10 años. También vamos a hablar brevemente del sistema de calentamiento o directo por medio de cámara de combustión. En la gráfica que estamos viendo es una típica curva de secado. Se aplica para cualquier producto que vamos a secar con los procedimientos habituales o normales. Esta curva cambia de producto a producto y depende de la masa del producto, del calor específico del producto que vamos a tratar, propiedades dieléctricas de ese producto, la geometría y los mecanismos de pérdida de calor, o sea, paso del agua molecular de una molécula hacia otra. También es importante la eficiencia del proceso de secado y el porcentaje de humedad del producto, humedad inicial y humedad final. En esta gráfica vemos unas líneas muy interesantes. Vamos a mirar acá. Si ustedes ven, esta línea que es ascendente en esta gráfica, donde tenemos al lado izquierdo la rata de secado y la temperatura. Al lado derecho vemos el cambio en la masa del producto y en el eje de las X vemos unas zonas inicialmente marcadas como periodo inicial de calentamiento, periodo constante y rata decreciente. En el periodo de calentamiento del producto estamos incrementando la temperatura y estamos incrementando fuertemente la rata de secado del producto. Es donde el producto se incrementa su temperatura y llega a un punto en que se estabiliza y la rata de secado es constante. Luego, cuando desaparece o evaporamos o secamos la humedad superficial, comienza un periodo descendente de la masa del producto porque ya estamos extrayendo la humedad residual o la humedad intersticial que hay dentro de las moléculas del producto. Simultáneamente vemos en la línea roja punteada, vamos a marcarla, cómo se incrementa la temperatura del producto hasta llegar a su rata máxima de secado. En el periodo inicial el incremento de temperatura no es muy alto, pero el incremento de temperatura del producto empieza a notarse fuertemente después de que perdió su humedad superficial y empieza a perder la humedad intersticial.
Miremos el comportamiento de la humedad en el producto. Durante el periodo inicial la humedad cae fuertemente. Durante el periodo de rata continua también sigue disminuyendo hasta que tiende a equilibrarse cuando se llega a un punto de equilibrio en que no es fácil terminar de sacar una humedad intersticial que hay, que puede ser, al tratar de sacarla, puede ocasionar rotura del producto. Aquí también vemos cómo se comporta la temperatura de los gases del horno, ¿sí? Durante las diferentes fases. Vemos que es un comportamiento casi constante la temperatura de los gases de salida del horno. Y también vemos en esta gráfica cómo se comporta el delta de temperatura del producto y del aire en dos tipos de horno diferentes, el de contracorriente y el de corriente paralela. Entonces aquí vemos el de contracorriente, vemos cómo la temperatura del producto inicia alta y luego va descendiendo. Vamos a marcarlo acá. Luego va descendiendo hasta que se estabiliza. Empieza inicialmente con un delta T bastante alto y luego el delta de temperatura entre el producto y el aire se va haciendo cercano al cero. Lo contrario ocurre en un secador de contracorriente, en que el producto entra a una temperatura baja y su temperatura va incrementando a medida que va avanzando dentro del horno en el proceso de secado. Al final, el delta de temperatura entre el producto y el aire o el medio de transporte de energía es el más alto de todo el proceso. Entonces, esta es una curva típica que puede aplicar para cualquier producto en un horno de secado. Hay dos sistemas de extracción de la humedad, evaporación y vaporización. Técnicamente son muy diferentes, pero en la práctica casi que se puede decir que el secado es una vaporización mecánica o el secado es una evaporación térmica. Los términos se confunden, pero la diferencia es que en el proceso de evaporación tenemos una humedad superficial del producto cercana, una presión de vapor cercana a la presión ambiente. Entonces podemos bajar levemente la presión del ambiente y la evaporación se va a dar fácilmente. Este proceso es muy conocido como secado del vacío. Cuando tenemos vaporización, estamos aplicando energía al producto a través de un medio, comúnmente el aire, y estamos incrementando la temperatura del producto para facilitar la transferencia de la humedad interna hacia la superficie de la pieza y luego la extraemos con un medio de transporte que comúnmente es aire caliente, preferiblemente. Aquí vemos las velocidades de secado en el proceso. La incremental es la más fuerte en incremento de temperatura del producto. La constante, ya como vimos, cuando el producto no aumenta su temperatura, pero continúa la rata de evaporación. Es muy común cuando uno está secando un producto, extrayéndole humedad, que hay un punto en que no puede aumentar la temperatura del producto porque aún conserva humedad. Y la temperatura viene a incrementarse ya cuando la humedad dentro de la pieza, dentro del producto, empieza a disminuir y ahí empieza a incrementarse la temperatura. Esa es la etapa más delicada del secado porque podemos forzar la transferencia de humedad del interior del producto al exterior y causar daño en el producto o en el grano. Rotura, por ejemplo, o resquebrajamiento. Y ese daño es irreversible. Hay varios tipos de secadores en la industria de alimentos, que es el caso más común y corriente que vemos en las aplicaciones.
Por procedimiento son los directos o convectivos, son los más eficientes. Es donde aplicamos directamente el calor a las piezas a través de un medio como el aire. Indirecto es cuando estamos utilizando un intercambiador que nos sirve de conductor de calor de la llama o de la fuente de calor. A través del intercambiador calentamos el aire y luego el aire va y calienta el producto. Este se utiliza cuando tenemos combustibles contaminantes o tenemos sistemas de calentamiento que los gases de combustión no pueden estar en contacto con el producto. Los dieléctricos, el más común es el horno microondas, donde estamos transfiriendo energía desde una fuente de energía al disolvente directamente. El disolvente más común es el agua. Es un método muy directo, muy rápido, pero tiene sus puntos delicados porque es muy casi violento. Los sistemas por radiación es donde estamos transmitiendo la energía a través de de ondas de energía radiante que viajan a la velocidad de la luz e inciden directamente sobre la superficie del cuerpo, pero solamente por radiación calientan la superficie. 2 o 3 micrones es lo máximo que alcanzan a penetrar. De ahí hacia adentro del producto, la transferencia de calor se hace por conducción. Es una forma bastante rápida de secar, pero se limita solamente a productos que tengan una capa muy delgada y que tengan una geometría simple, que sean casi que laminares, es lo más adecuado para esta aplicación. Métodos del calentamiento de aire para secado, directo, indirecto, y la llama directa para calentar el aire es lo más adecuado. También existen unas parrillas donde se hace combustión de algún material sólido, como carbón es el método más común, o una cámara de combustión. Cuando usamos las parrillas para calentar aire, no estamos siendo muy eficientes en la transferencia térmica. Las parrillas se usan con combustibles sólidos, allí el componente de radiación es muy alto. Entonces, el aire está compuesto comúnmente en un 20%, 21% aproximadamente de oxígeno y un 79% de nitrógeno y otros gases residuales. Resulta que el nitrógeno y el oxígeno son transparentes a la radiación infrarroja. Entonces, no es muy eficiente calentar aire por radiación. La radiación que emite el combustible sólido viaja en la parrilla o en la hornilla hacia las paredes y luego el aire absorbe la energía de las paredes y se la transfiere al producto. Entonces tenemos ahí, en el caso de las parrillas, un sistema de transferencia aparentemente directo, pero con unas pérdidas de eficiencia bastante apreciables en el camino. Y bastante apreciables es que podemos tener que esa parrilla térmicamente puede tener una eficiencia del 50-60% solamente. O hay sistemas o hay parrillas más elementales que pueden tener solamente un 40% de eficiencia. Entonces no es muy recomendable usar ese tipo de parrillas. O también podemos tener la llama dentro de una cámara de combustión y el aire estar pasando dentro de la cámara, se calienta directamente con el aire y va hacia el proceso de secado. El sistema indirecto es cuando tenemos una fuente de calor dentro de un intercambiador y por fuera del intercambiador está circulando aire, preferiblemente, para calentarse y hacer el proceso de secado. Son sistemas menos eficientes, pero también de mucha aplicación en la industria. Como combustibles disponibles en el mercado colombiano, tenemos gas GLP, puede ser en estado líquido o en estado gaseoso. Se aplica en la combustión y en el calentamiento. También se puede usar gas natural
o combustibles líquidos como el ACPM, fuel oil, a otros combustibles como alcohol, etc. Hay otros sólidos como las biomasas que también se usan en sistemas de calentamiento de aire. Bien, para calentar aire con combustibles gaseosos, el sistema más eficiente actualmente es con quemadores de sistema vena de aire. En este dibujo podemos ver cómo en el quemador, inicialmente en estas flechas azules, estamos indicando el aire frío que viene de la parte de abajo. Ese aire frío pasa a través de estas pantallas perforadas y encuentra que aquí en esta zona hay una llama de gas de configuración rectangular. Es lineal en toda la vena del aire y esa llama de gas encuentra en el aire de proceso el aire de combustión para completar su proceso de reacción química y calentar el aire. El fenómeno de la geometría de la llama es muy importante porque esa geometría rectangular de la base de la llama no permite que se formen altas temperaturas en la raíz de la llama y eso evita la formación de los óxidos nitrosos. Entonces, estos modelos de quemadores, este tipo de quemadores, tiene una emisión de NOx muy baja, aproximadamente 13, 15 ppm en emisiones. Eso hace que aún en la industria de alimentos, este tipo de quemadores se puedan usar directamente para calentar el aire con unos resultados de eficiencia muy altos y sin riesgo de contaminar el producto. Aquí vemos un modelo típico de esos quemadores. Estos quemadores vienen en módulos. El módulo más común es el módulo que mide 30 centímetros. Viene en configuración lineal, en forma de L, en forma de cruz, en forma de X, y se pueden configurar geometrías tan complejas como esta, que es una forma H. Entonces, con un módulo de 30 centímetros tenemos en el modelo estándar una capacidad de generación térmica de 310 kilovatios. Cuando hacemos un sistema H, podemos alcanzar modelos de 25, 30, perdón, de 10, 12 mil kilovatios. 35 millones de BTU es fácil alcanzarlo. Perdón. Estos equipos trabajan principalmente con gas GLP o gas natural. No son adecuados para trabajar con combustibles líquidos. Con estos sistemas se pueden alcanzar temperaturas hasta de 750 y 800 grados centígrados a la salida del aire caliente. Aquí vemos otro modelo, tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 módulos. Tiene su sistema de ignición, vamos a señalarlo acá. Tiene su sistema de ignición y su sistema de monitoreo de llama. El sistema de ignición nos permite un encendido seguro al inicio del proceso de calentamiento y en cuestión de segundos tenemos la llama homogénea en toda la longitud de los quemadores. Y a la vez estamos monitoreando la presencia de llama para tener una combustión muy segura. Importante lo que vemos en el fondo, que es la llama del quemador vista desde frente. Es una llama azul con mucho exceso de aire, es muy convectiva, lo que lo hace la forma más adecuada en el momento para hacer calentamiento de aire en procesos de secado. Y como les decía anteriormente, con el mínimo de emisiones. Aquí estamos viendo un sistema típico de suministro de combustibles gaseosos, un sistema de almacenamiento
de GLP pasa por un sistema de ductos a un sistema de vaporización, el cual convierte el GLP de fase líquida a fase gaseosa, se estabiliza la presión y ya por unos ductos se lleva hasta el sitio donde está instalado el quemador. Esto nos permite almacenar una gran cantidad de energía, ¿sí?, en forma estable y limpia, y transportarla hacia el punto de consumo, que es el quemador, normalmente situado dentro de un sistema de calentamiento o dentro de un horno. Dependiendo en la combustión, dependiendo de la cantidad de aire que estemos inyectando en la combustión, se denomina lambda, es la relación aire-gas en la combustión. Tenemos geometrías de llama muy interesantes. En el número 1 tenemos una geometría de llama con exceso de combustible o defecto de aire. Como vemos, es una llama bastante luminosa, floja y sin velocidad. Es una llama que tiene sus propiedades, tiene sus aplicaciones, pero no es adecuada para un proceso de calentamiento de aire. Acá tenemos la misma llama con un poco más de aire presente en la combustión. Aquí tenemos una llama estequiométrica, es decir, la relación aire-gas se está dando en la proporción para que todo el gas presente en la combustión obtenga el aire para hacer una combustión completa. Esa es la llama estequiométrica. Y acá en el número 4, tenemos una llama ideal para calentar aire, porque es una llama con poca radiación comparada con la número 1. Luego, el 95 al 100% de la energía que entra a la llama vía gas participa en el proceso de calentamiento. Entonces acá tenemos en la práctica el 100% de la energía que entra a la combustión va directamente al aire y estamos calentando en una forma bastante eficiente y bastante controlada, con niveles muy bajos de contaminantes, casi nulos. Lo que no sucede en una llama luminosa, donde tenemos pérdidas por radiación a unos niveles bastante altos y tenemos posibilidad de estar entregando contaminantes al aire de proceso. Entonces, esta llama eminentemente convectiva es la más adecuada para hacer procesos de calentamiento de aire directo en hornos de secado. Listo, Gabriel, Adelante. vamos a ver si la gente ha puesto atención a nuestro webinar. Entonces vamos a mandar dos preguntas. La primera, ¿cuál consideras el método de calentamiento más eficiente para sistemas de secado? En este momento la envía para que vayan respondiendo, directo o indirecto. Ya están respondiendo. Bueno, ahí se ve que se están inclinando por el directo. Gabriel, ¿me ayudas? ¿Eso es correcto o es incorrecto? Es correcto, eso es cierto. Listo. Listo, pasemos a la siguiente pregunta. Mira, el 78%, digo, el 76% contra un 23% dice que directo, perfecto. Vamos a la siguiente pregunta, que es algo que nos acabaron de explicar. ¿Cuál es el tipo de llama adecuado para calentamiento de aire en sistema de secado según Lambda? Listo, ahí ya les debe aparecer la pregunta.
Listo, un 90% nos dice que es el tipo 4. ¿Eso es lo correcto, Gabriel? Sí, señora, perfecto, así está muy bien. Listo, perfecto. Entonces sigamos con nuestro webinar. Muy bien, muchas gracias por las respuestas acertadas. Vamos a mirar unas aplicaciones típicas de secado. Esto es una torre de secado de productos agrícolas. Tiene una alta rata de producción. Normalmente estos equipos, los fabricantes de torres de secado los entregan con calentadores de carbón. Y la razón es muy sencilla. La hornilla es un elemento muy barato, de muy bajo costo, pero los costos de operación son muy altos. No por el combustible, el carbón es muy barato. Los costos implicados por la mala operación del equipo, la calidad del producto final, la velocidad de secado, la falta de control en el proceso, hacen que el uso de las hornillas de carbón no sea lo más adecuado. Hemos encontrado en instalaciones realizadas con Unigas y Gasco beneficios muy altos usando gas GLP con quemadores vena de aire en estas torres de secado porque encontramos mayor productividad, menor consumo energético por unidad de producto secado, más control de la temperatura y mayor velocidad de calentamiento. Además, se elimina el factor del control humano en la temperatura, que no siempre en las horas de la madrugada es lo más acertado. El sistema está compuesto, aquí lo vamos a ver, está compuesto por lo que vimos anteriormente, el suministro de combustible, el sistema de vaporización del GLP y ya cercano al quemador tenemos una rampa de gas que cumple las normas EN 746 europeas o NFPA americanas para control, regulación y seguridad de la operación del quemador. Aquí tenemos la rampa de gas y aquí tenemos el quemador. Es totalmente automático, no requiere intervención humana y es 100% seguro. El montaje de un sistema de estos en una torre de secado puede demorar 2 días de operación del equipo de montaje. Aquí vemos el sistema de almacenamiento, el tanque con la carga de gas líquido. Por la tubería blanca pasa hacia los vaporizadores que transforman la fase líquida a fase gaseosa y luego una etapa de regulación primaria pasa por estos conductos amarillos y va hacia los quemadores. En esta gráfica, perdón, en esta foto, estamos tomando una foto del quemador en la parte de atrás. Entonces vemos la formación de la llama en la vena y las pantallas por donde circula el aire de proceso y el aire de combustión y al final tenemos una llama longitudinal homogénea, azul, controlada y con mínimas emisiones. Acá tenemos una vista del quemador donde vemos la tubería de gas y los orificios por donde entra el aire de proceso. Esto es muy importante. El aire de proceso para secado pasa a través del quemador por estos orificios y se calienta inmediatamente en una longitud no mayor a 1 metro. O sea, cuando el aire entra a 80 centímetros ya tiene la temperatura de operación, lo succiona un ventilador y lo pasa inmediatamente al proceso. Los delta de temperatura que se obtienen con estos controles
Hay varios factores, pero normalmente se encuentran que pueden ser con desviaciones más 1 grado, menos 1 grado sobre el set point. Aquí tenemos una instalación típica también donde está el sistema de vaporización, las líneas de propano líquido color blancas y las líneas de propano gaseoso color amarilla, con todas las normas de seguridad para hacer una operación automática y exitosa. Sistemas instalados en la industria de quemadores vena de aire, reemplazando sistemas como este que vemos acá en una industria de alimentos donde usaban anteriormente, perdón, aquí vemos en detalle, un intercambiador de calor vapor-aire, con todos los inconvenientes de mantenimiento y servicio que implican esos equipos, los intercambiadores. Colocamos unos quemadores vena de aire a gas propano para calentar el aire. Cuando calentar la máquina demoraba 1 hora de caldera más suministro de vapor, era casi que 2 horas diarias de preparación. Con el quemador vena de aire a gas, en 5 minutos se logra punto de operación de la máquina. Entonces tenemos más tiempo de disponibilidad del equipo y menos costos y mucho más control de la temperatura de proceso. Este es otro sistema donde se eliminó una cámara de combustión. Para que ustedes tengan una idea, el refractario dentro de la cámara para hacer el alojamiento de la llama está alrededor de las 5 toneladas de peso. Esas 5 toneladas en este sistema hay que calentarlas a temperatura de proceso. Ese es un calor que no participa en el proceso de calentamiento y hace que el sistema sea más costoso, tanto la construcción de la cámara como la operación del quemador a gas. A la derecha podemos ver una cámara de combustión donde se alojó un quemador de gas propano tipo vena de aire y se sustituyó la cámara que vemos al lado izquierdo. Aquí vemos otra aplicación donde estábamos calentando aire para secar harina de maíz, perdón. Y se tenía una caldera de carbón generando vapor. A través de estos intercambiadores se calentaba el aire a una temperatura de 70-80 grados centígrados. Obviamente estos intercambiadores sufrían un taponamiento casi que continuo. Se instalaron unos quemadores vena de aire GLP para calentar el aire y se eliminó la necesidad de mantenimiento casi que semanal. Se aumentó el control de temperaturas, se aumentó la productividad y los mantenimientos se disminuyeron casi a cero. Acá tenemos otra aplicación en una planta impresora que tiene una máquina de 8 tintas, 8 estaciones para impresión, y se colocó un sistema máster centralizado para calentamiento de aire y se lleva el aire a cada una de las estaciones en la temperatura y el caudal necesario para cada proceso de impresión. Anteriormente se tenía una caldera de aceite térmico con un gran consumo de energía, unos grandes gastos de mantenimiento, una reposición de aceite térmico frecuente. Todos esos gastos se eliminaron colocando un sistema de calentamiento a gas directo con controles de caudal y de temperatura en cada una de las 8 estaciones. Proceso totalmente automatizado. Acá tenemos otra sustitución interesante, donde teníamos anteriormente una cámara de combustión, también de unas 4 toneladas de peso, con un quemador haciendo combustión dentro de la cámara. Este sistema se sustituyó por un quemador vena de aire en una cámara de 300 kilos de peso. El quemador hace la combustión internamente
y coloca la torre de secado en operación en unos 10-15 minutos. Con el sistema anterior, posiblemente se demoraban una hora calentando la máquina, cada que la encendían. Acá tenemos otro sistema de sustitución de las hornillas. Vemos que detrás de estos personajes están las hornillas de carbón. Por acá el aire caliente iba hacia el ventilador para llegar al sistema de calentamiento, perdón, al sistema de secado de la máquina. Aquí vemos el quemador. Después de eliminar las hornillas, se taparon los 3 ductos por donde entraba el aire de proceso caliente, cuando se utilizaban las hornillas de carbón. Aquí vemos la rampa de gas de control y seguridad, y aquí está entrando el aire de proceso que va hacia el secado. Este sistema de vena de aire, aquí lo vemos en un montaje típico en una máquina vertical, y podemos ver el ducto amarillo por donde traemos el gas en fase gaseosa, y luego le entramos al quemador donde hacemos la combustión, y podemos ver por esta ranura, por ahí entra el aire de proceso, se mezcla con los gases de combustión y tenemos una rata de velocidad instantánea para el aire de proceso. Pueden ver la calidad de la llama, pueden ver que es una llama larga, es una llama corta y estable en toda la longitud del quemador. Acá vemos el sistema de la rampa de gas con el sistema de seguridad, cumpliendo normas americanas, NFPA. Otra aplicación muy frecuente que lo hemos venido haciendo recientemente, en los últimos 3 años, es el secado de agregados. Para este secado de agregados estamos usando propano líquido. El propano en su fase líquida se lleva por un sistema de bombeo y de válvulas de control hacia este quemador, y se logran llamas con esta geometría, como una llama corta o una llama larga con propano líquido. Es más eficiente, hay que tener mucho cuidado y tener manejo de la tecnología, pero se logran sistemas muy eficientes y fáciles de manejar, como este que estamos mirando. Es un tambor de secado de agregados en una planta de asfalto. Podemos ver el quemador, marca Hawk, Honeywell Hawk, y podemos ver la llama dentro del tambor de secado. Bueno. Perfecto. ¿Dudas y preguntas? Juliana, estamos en tus manos. Listo, entonces Pablo Eulogio León Robles nos preguntó que si se pueden emplear para hornos de curado de pintura. Sí, claro. De hecho, algunos fabricantes de pintura utilizan este tipo de quemadores con sistemas de recirculación de aire, y se obtienen muy buenos resultados. Claro que sí. Listo, también nos pregunta, ¿puede reemplazar los paneles radiantes? Hay que mirar la aplicación, pero si ya tiene un sistema de transferencia de calor por radiación, hay que estudiar muy bien cambiar el sistema de calentamiento por convección. Hay que estudiar el proceso. Inicialmente no es recomendable. Ok, Fernando Fuentes nos pregunta en qué material está construido. Son aceros refractarios. El cuerpo del quemador es un acero inyectado, un acero inyectado a alta presión y alta temperatura, y los paneles laterales son un acero inoxidable refractario para que soporte la alta temperatura. Listo. Todos estos productos son importados de Estados Unidos. Son marca Maxon
y los sistemas de control son marca Elster Chrome Schroeder de Alemania. Listo, mira, también Oscar Leonardo Parra Castellanos nos pregunta que con qué frecuencia de mantenimiento preventivo tienen estos equipos. Por norma, cada 6 meses se le hace una revisión, pero en un sistema limpio y en un sistema donde está pasando aire de proceso limpio, la revisión es eminentemente técnica. Ahora, hay sistemas donde el aire de ambiente tiene algo de contaminación, entonces ahí se recomienda. El caso más extremo es una limpieza cada 3, 4 meses. Pero la limpieza se limita a limpiar los paneles con un cepillo, ¿sí? Y retirarle el polvo que puede estar obstruyendo los orificios o las perforaciones. Listo, Hernán Rodríguez nos pregunta, ¿los quemadores de vena de aire se pueden utilizar con combustibles como gasín o biogás? Sí, claro. Sí, señor. También Carlos, Hay que tener cuidado en el porcentaje de azufre del gas, porque eso nos puede reducir la vida útil de la rampa de gas y posiblemente ya a alta temperatura atacar el acero inoxidable. Pero es un asunto de mirar y analizar. listo. Carlos Vargas nos pregunta, ¿en proceso de deshidratación de productos alimenticios se podría utilizar el quemador de vena de aire para calentar aire directo al proceso? ¿No hay problema con los gases de combustión y los productos de consumo humano? No, de hecho hay unos modelos de quemadores especiales para la industria del secado de la leche, para producir leche en polvo. Son fabricados por Eclipse y distribuidos aquí en Colombia por Gasteco. Pero claro que sí se puede. De Ok, hecho, en una planta en el Cesar, que producen leche en polvo, se usan estos quemadores vena de aire en el equipo de secado. también nos preguntan, ¿tienen ustedes quemadores para gas de síntesis? Sí, hay que analizarlos, pero sí los tenemos. Hay marca Eclipse y marca Maxon. Los tenemos disponibles, claro. También nos preguntan qué tantas temperaturas se alcanzan con estos equipos. Máximo 750, 780 grados centígrados. Y una última, ¿qué presión de aire es la adecuada en el sistema? Eh, no hay limitante. Hay que tener cuidado con unos parámetros de velocidad del aire a través de los paneles. Eh, hay unos modelos que admiten desde 8 hasta 24 metros por segundo la velocidad del aire. Hay otros modelos que sí son más exigentes y están trabajando dentro de un rango de 12 a 14 metros por segundo la velocidad de aire. Sobre el tema de la presión no hay limitante. Hay que hacer un buen diseño en la configuración geométrica del quemador. Y también Michael Barcena nos pregunta con qué vida útil cuentan estos equipos. Los primeros equipos los montamos hace 12 años y están trabajando en condiciones 24/7 y cada 2 o 3 años se les cambian unos paneles laterales. El equipo, como no tiene partes móviles, no es susceptible de desgaste. Se desgastan los paneles laterales, los paneles de acero inoxidable, más bien por condiciones particulares de operación, como humedad o maltrato. El Listo, costo de un panel es casi que despreciable comparado con los costos de mantenimiento. listo, tenemos unas dos preguntas más. En un Sí, proceso de eficiencia para un tambor de secado de agregados, ¿cuándo elegir un quemador en fase líquida y cuándo en fase de vapor?
Depende primero del agregado, segundo del tipo de horno, tercero de que las condiciones donde esté el horno sí permitan el uso y almacenamiento de propano en fase líquida. Para el agregado se puede usar porque son cuerpos sólidos que no tienen humedad interna, entonces se puede usar perfectamente estos quemadores de fase líquida. Es importante en el secador rotatorio tener una gran cantidad de aire disponible y que la velocidad de ese aire sea la suficiente para crear una disminución de la tensión superficial y facilitar la evaporación de la humedad del producto. Es importante eso. Listo. Y una última pregunta ya para el cierre. ¿Hay alguna tabla para la mezcla de aire combustible en estos quemadores? Sí, claro. El personal técnico calificado de Gasteco, los ingenieros, en cada instalación sacan unas tablas y toman unas medidas de acuerdo a la velocidad y temperatura del aire de ingreso y de acuerdo al gas que estamos usando y a la geometría del quemador que estamos implementando. Y si el quemador tiene aire de combustión o está utilizando el aire de proceso para la combustión del gas. Pero es un tema ya técnico que lo resuelven fácilmente los ingenieros de Gasteco. Listo, perfecto. Creo que acá se me escapa una última, ahora sí esta es la última. ¿Sí? Requerimientos que se requieren para la conversión de hornos con hornillas. No es complicado. Hay que hacer un estudio del consumo energético en el momento de plena carga, mirar los caudales del aire, temperatura de entrada y salida, características del ventilador de proceso, es importante. Y si hay disponible un alojamiento para el quemador o hacer una precámara de combustión. Pero en una visita de nuestros ingenieros fácilmente se definen las condiciones mínimas y se facilita la instalación. Listo, entonces siendo así, llegamos al cierre de nuestro webinar de sistemas de calentamiento. Queremos darle las gracias a todos los asistentes por estar ahí, por escucharnos, por darnos todas sus preguntas. No sé, Gabriel, si quieres dar unas palabras de cierre. Sí, agradecerles profundamente la atención prestada, la dedicación que le han puesto de su tiempo a parar bolas a estas explicaciones sencillas y básicas y ponernos a disposición de ustedes para, conjuntamente con Gasco, hacer solución a sus inconvenientes de calentamiento industrial en toda Colombia. Listo, buenas tardes. Muchísimas gracias. Entonces vamos a cerrar con este video. Que tengan un excelente resto de tarde. Gracias, Juliana. Mediante evaluaciones y diagnósticos precisos de su empresa, podemos configurar una solución energética más efectiva, confiable y rentable que nos permita mejorar su cadena de productividad. Con el producto GLP con el que estamos trabajando hemos obtenido unos excelentes resultados e incluso lo hemos logrado a través de tecnologías utilizarlos en el uso de las calderas, teniendo una eficiencia energética y un menor consumo de combustible y obteniendo las temperaturas que se requieren mucho antes de lo que lo teníamos anteriormente. Generando valor y asegurando un crecimiento sostenible y sustentable, con energías limpias y eficientes, reduciendo considerablemente los porcentajes de emisión. En mis más de 10 años de experiencia en este tipo de plantas asfálticas, yo he usado distintos tipos de combustible en la producción de mezclas asfálticas. Yo recomiendo realmente el uso del GLP. Hemos tenido una eficiencia energética, logrando obtener temperaturas a menor tiempo del que teníamos anteriormente. Más de 50 años de experiencia están respaldados por nuestro equipo de profesionales altamente calificados.
tecnología e ingeniería avanzada para la investigación y el desarrollo de proyectos. Además, gracias a nuestros aliados estratégicos podemos brindar el mejor servicio desde la preventa hasta la postventa. Pues realmente yo recomiendo a la empresa, puesto ellos nos dan un acompañamiento no solamente en el montaje de este tipo de tecnología, sino durante la operación. Teniendo una alta confiabilidad y su logística, que nos da un cumplimiento y nos da la capacidad de permanecer siempre con un stock gracias a un aplicativo remoto que nos permite mantenernos informados en los stocks que tenemos actualmente. En Unigas queremos conocer las necesidades de nuestros clientes para ofrecer las mejores soluciones energéticas que les permitan mejorar y potenciar sus procesos productivos. Este es nuestro compromiso.